El precio de respirar. El día que Tanya decidió dejar de agachar la cabeza, el pueblo amaneció como si nada hubiese ocurrido, y, sin embargo, todo estaba a punto de quebrarse. El sol salió limpio, la plaza olía a pan recién horneado y las campanas sonaron con la misma rutina de siempre, pero en el aire flotaba una tensión invisible, una presión antigua que no venía del cielo, sino de las miradas. De esas miradas que pesan. De esas que, sin decir una palabra, te recuerdan que aquí no se nace para ser libre, sino para obedecer. Tanya caminó despacio por la calle principal. No buscaba llamar la atención, pero su espalda recta lo hacía por ella. Llevaba el pelo recogido, la ropa sencilla y las manos firmes, como si se hubiera cansado de pedir permiso hasta para existir. Al pasar frente a la tienda del herrero, las conversaciones se apagaron un segundo. Un hombre dejó de reír. Otro apartó la vista. Una mujer mayor apretó el rosario que colgaba de su cuello. Nadie dijo buenos días, y ese silencio era más elocuente que cualquier insulto. No era la primera vez que Tanya sentía ese peso. Lo había sentido de niña, cuando le decían que las mujeres no opinan. Lo había sentido de joven, cuando le repetían que una mujer decente no sueña alto. Lo había sentido de adulta, cuando comprendió que no era casualidad que el Consejo del Pueblo estuviera formado solo por hombres, y que cada decisión importante se tomara en una habitación a la que ninguna mujer era invitada. Pero esa mañana, era distinto. Esa mañana, Tanya llevaba algo dentro que no se podía esconder. No era rabia. No era imprudencia. Era claridad. Y la claridad es peligrosa en los lugares donde el control se alimenta de confusión. Llegó a la fuente de la plaza y llenó su cántaro con calma. El agua cayó en el recipiente con un sonido limpio, como una promesa. A su lado, dos mujeres más jóvenes la miraban de reojo sin atreverse a acercarse. Tanya las reconoció. Las había visto en misa, en el mercado, en las reuniones donde siempre se decía lo mismo, así han sido las cosas siempre. En sus ojos había admiración, sí, pero también miedo. Miedo a que la valentía de Tanya las arrastrara a un precio que no estaban seguras de poder pagar. Entonces lo escuchó. No fue un grito. Fue un comentario lanzado como quien escupe sin querer mancharse. Ahí va la que se cree alguien. La voz venía del banco frente a la oficina del alguacil. 3 hombres estaban sentados allí como si fueran dueños del aire. No eran los más ricos, pero sí los más cómodos en su impunidad. Uno de ellos, el mayor, sonreía con la tranquilidad de quien está acostumbrado a que nada tenga consecuencias. Tanya no giró la cabeza de inmediato. Terminó de llenar el cántaro. Ajustó la cuerda. Se incorporó. Y solo entonces los miró. Me creo lo que soy, respondió. No levantó la voz. No buscó pelea. Pero en su tono hubo algo que hizo que la plaza entera se quedara quieta. Porque no era una respuesta habitual. No era sumisión. No era vergüenza. Era una afirmación. Uno de los hombres soltó una carcajada. ¿Y qué eres, Tanya? ¿Una líder? ¿Una señora importante? Ella sostuvo la mirada sin pestañear. Soy una persona. La palabra cayó como piedra en agua estancada. Persona. En ese pueblo, ser mujer y ser persona no siempre se consideraban lo mismo. Y todos lo sabían, aunque nadie lo dijera en voz alta. El hombre mayor ladeó la cabeza, fingiendo curiosidad. Te estás buscando problemas. Tanya sonrió apenas. No como burla. Como quien ya lo había entendido. Los problemas me encontraron hace años. Solo que antes no los nombraba. Algunos murmuraron. Una mujer cerró la puerta de su casa con prisa. Un niño corrió hacia su madre y fue jalado del brazo como si la plaza se hubiese vuelto peligrosa de repente. Y lo era. No por armas. No por sangre. Por ideas. Tanya se alejó con el cántaro en el hombro, pero sintió las miradas clavadas en su espalda como alfileres. Caminó hasta el callejón que conducía al taller de costura, un lugar pequeño donde varias mujeres trabajaban en silencio para familias que jamás les dirían gracias. Allí, al cruzar el umbral, el aire cambió. No era libertad, pero sí un refugio breve. Dentro, las mujeres cosían con la cabeza baja. Tanya dejó el cántaro en una mesa y observó las manos. Manos cansadas. Manos rápidas. Manos que sostenían casas enteras y, aún así, eran tratadas como si no sostuvieran nada. Hoy vinieron a preguntar por ti, susurró una de ellas, sin mirarla directamente. Tanya la reconoció, Mara, la más prudente, la que siempre aconsejaba esperar el momento.
Tania no respondió al instante. Se quitó el pañuelo del cuello con lentitud, como si estuviera soltando una cuerda. ¿Quiénes?, preguntó. Mara tragó saliva. Los del consejo. Dijeron que estás alterando el orden. Tania soltó una risa breve, sin alegría. El orden, repitió. Qué palabra tan bonita para llamar a una jaula. La frase quedó suspendida. Una aguja se detuvo en el aire. Dos mujeres levantaron la vista. Nadie se atrevió a decirlo, pero todas lo sintieron. Si el consejo estaba preguntando por Tania, era porque algo estaba creciendo. Y lo que crece en silencio, suele explotar cuando menos se espera. Tania caminó hacia la ventana y miró la plaza desde allí. El banco del alguacil seguía ocupado. Los hombres seguían allí, como si el mundo les perteneciera. Y entonces Tania vio algo que la inquietó más que sus risas. Vio al hijo del alcalde. No estaba sentado. Estaba de pie, conversando con el alguacil. Señalaba en dirección al taller. Su mano cortaba el aire con autoridad, como si estuviera trazando un plan. Tania se quedó inmóvil. No por miedo, por intuición. Y esa intuición fue el segundo gancho que el destino le lanzó sin avisar. Aquella noche, antes de que el pueblo durmiera, iban a intentar hacer algo que no podían deshacer al día siguiente. Tania lo supo de la misma forma en que se sabe que una tormenta viene aunque el cielo aún esté azul, por el silencio extraño de quienes se preparan. Mara se acercó con el rostro pálido. Tania, deberías irte. Hoy. Tania giró lentamente. Sus ojos no estaban llenos de pánico. Estaban llenos de una decisión que daba miedo. Si me voy, confirmo lo que quieren, que cualquiera puede callarme. Y si te quedas, Mara no terminó la frase. Tania se acercó a la mesa, tomó una tela y la extendió como si fuera a trabajar. Pero sus manos temblaban apenas, no por cobardía, sino por el peso del momento. He vivido toda mi vida como si fuera un favor estar aquí, murmuró. Hoy quiero vivir como si fuera un derecho. En ese instante, un golpe sonó en la puerta del taller. No fue fuerte. No fue violento. Fue suficiente. Todas se quedaron quietas. Una aguja cayó al suelo. El sonido fue pequeño, pero dentro de esas paredes sonó como un disparo. El golpe se repitió. Tania respiró hondo y caminó hacia la puerta. No la abrió de inmediato. Miró a las mujeres. Vio en ellas el miedo de generaciones, pero también un brillo nuevo, esperanza contenida. Como si, sin decirlo, le estuvieran pidiendo que no retrocediera. Tania apoyó la mano en el pestillo. Y antes de abrir, pensó algo que no se atrevió a decir en voz alta. Muchos no entenderían hasta el final por qué esa puerta tenía que abrirse, ni lo que estaba a punto de suceder cuando se abriera. El pestillo giró. La puerta se abrió. Y el aire del pueblo entró como una sentencia. La trampa que siempre existió. La puerta del taller se abrió por completo y el aire cambió de temperatura. No porque el clima hubiera variado, sino porque lo que entró con él fue autoridad disfrazada de formalidad. El alguacil estaba allí. No gritaba. No golpeaba. Solo sostenía un papel. Y a su lado, como sombra que nunca se ensucia, estaba el hijo del alcalde. Tania, dijo el alguacil con voz seca. Necesitamos que vengas. No era una invitación. Tania sostuvo su mirada sin inclinar la cabeza. ¿Necesitáis, o queréis? El hijo del alcalde sonrió con una calma ensayada. No compliques esto. Dentro del taller, las mujeres parecían estatuas. Nadie respiraba con normalidad. Porque todas sabían lo que estaba pasando. Cuando el poder se siente desafiado, no responde con razón. Responde con advertencia. Tania dio un paso fuera del umbral. Estoy aquí. El hijo del alcalde desplegó el papel lentamente, con teatralidad. Se te acusa de alterar el orden del pueblo. De incitar a otras mujeres a cuestionar las normas. De sembrar descontento. La palabra quedó flotando como una sentencia invisible. Descontento. Como si el problema no fuera la opresión, sino la conciencia de ella. Tania no tomó el documento. Lo miró como se mira una mentira elegante. ¿Descontento?, preguntó con calma. ¿Eso es lo que os preocupa? ¿Que nos demos cuenta? El alguacil evitó su mirada. No estamos aquí para discutir ideas. Claro que no, respondió Tania. Estáis aquí para apagarlas. Un murmullo recorrió el interior del taller. Era leve, pero suficiente. El hijo del alcalde lo escuchó y sus ojos se oscurecieron.
Estás influyendo en ellas, dijo, señalando hacia adentro sin mirar directamente. Y eso no es saludable. Tanya sintió algo que no era miedo. Era indignación clara, limpia, como agua fría. ¿Saludable para quién? El hijo del alcalde dio un paso más cerca. Su voz bajó, como si quisiera que solo ella escuchara. El pueblo funciona porque cada quien sabe su lugar. Tanya no retrocedió. Exactamente, dijo. Y yo ya no acepto el mío. Ese fue el primer golpe real de la mañana. No físico. Ideológico. El hijo del alcalde dejó de fingir sonrisa. Si no firmas esta retractación, el consejo tomará medidas. ¿Qué medidas? El alguacil respondió esta vez, sin mirarla. Podría ser retenida. Por precaución. Precaución. Otra palabra limpia para una intención sucia. Tanya miró el papel una vez más. Sabía que si firmaba, el pueblo respiraría tranquilo. Todo volvería a la normalidad. Ella volvería a ser una mujer correcta. Pero también sabía que esa firma sería una rendición que pesaría más que cualquier castigo. No firmo. El silencio fue total. El hijo del alcalde asintió despacio, como quien esperaba esa respuesta. Entonces tendremos que escoltarte. El aire se tensó. Las mujeres del taller dieron un paso adelante instintivamente. No con fuerza. Con miedo. Y ahí ocurrió algo que ninguno de los hombres había calculado. Una mujer salió del taller y se colocó junto a Tanya. Luego otra. Luego otra. No dijeron nada. No gritaban. No exigían. Solo estaban allí. Esa imagen fue más peligrosa que cualquier arma. Porque el poder soporta una voz aislada. Pero teme el eco. El hijo del alcalde miró alrededor. Las ventanas del pueblo empezaban a abrirse. Rostros curiosos aparecían detrás de las cortinas. Algo se estaba moviendo. Y entonces se escuchó el sonido. No fue abrupto. Fue firme. El ritmo de un caballo acercándose por la calle principal. No galopaba. Caminaba. Pero cada paso marcaba el suelo como si midiera el pulso del pueblo. El caballo apareció primero. Oscuro. Sereno. Poderoso. Luego el jinete. Cabello largo, banda de cuero en la frente, una línea roja vertical en la mejilla, piel curtida por el sol, mirada que no pedía permiso. El apache. No venía con furia. Venía con presencia. Se detuvo a pocos metros. No habló de inmediato. Observó. Observó el papel. Observó la posición del alguacil. Observó el círculo de mujeres. Y finalmente, miró a Tanya. No había teatralidad en sus ojos. Había reconocimiento. El hijo del alcalde intentó recuperar control. Esto no te incumbe. El apache desmontó lentamente. Cuando el honor es puesto en duda, siempre incumbe. El alguacil se movió incómodo. No estamos haciendo nada ilegal. El apache lo miró con una calma que incomodaba más que la agresión. A veces lo injusto se esconde detrás de lo legal. Esa frase cayó como piedra en el centro de la plaza. Y lo supieron. No lo entenderían en ese momento, pero lo entenderían al final de esta historia. Aquel día no estaban luchando por una mujer que hablaba demasiado. Estaban enfrentándose a una verdad que llevaba generaciones esperando salir. El hijo del alcalde apretó el papel en su mano. Tanya, última oportunidad. Ella miró a las mujeres a su lado. Luego miró al apache. Luego miró al cielo despejado, tan tranquilo como siempre. Mi última oportunidad fue hace años, dijo. Hoy es la vuestra. Esa frase no era desafío. Era advertencia. El hijo del alcalde retrocedió un paso. No por miedo al apache. Por miedo a lo que estaba creciendo. Porque algo estaba cambiando en el aire. No era revolución. Era conciencia. Y la conciencia no se encierra. El alguacil bajó el papel lentamente. Esto no termina aquí. El apache respondió sin levantar la voz. Nada verdadero termina cuando lo amenazan. El hijo del alcalde giró sobre sus talones y se alejó, pero no sin lanzar una última mirada que prometía algo más oscuro. Y ahí quedó sembrado el tercer gancho de la historia. Aquella tarde, el consejo se reuniría en secreto. Y lo que decidirían no sería una advertencia. Sería un castigo. Uno que no sabían que terminaría por desatar lo que más temían. Porque el precio de la libertad no se paga una sola vez. Se paga cada vez que alguien se atreve a decir, soy persona. Y el pueblo estaba a punto de descubrir cuánto costaba realmente.
Cuando el silencio se rompe. Aquella tarde el pueblo no volvió a respirar con normalidad. Parecía que todo seguía igual. El pan se vendía, el herrero golpeaba el metal, los niños corrían detrás de una pelota improvisada. Pero había algo distinto en las miradas. Algo que no se podía deshacer. Las mujeres que habían salido del taller no regresaron inmediatamente a sus rutinas. Permanecieron juntas un momento más largo de lo habitual. Demasiado largo. Y eso fue suficiente. Porque el poder no teme el grito. Teme la unión. Mientras el sol descendía lentamente sobre el valle, el consejo se reunió en la casa del alcalde. No era una reunión pública. No había campanas anunciándola. No había actas abiertas. Solo puertas cerradas. Dentro, las voces no eran tranquilas. Se nos está yendo de las manos, dijo uno de los hombres, golpeando la mesa. Es solo una mujer, respondió otro, intentando minimizarlo. El hijo del alcalde no hablaba. Caminaba de un lado a otro con el papel de la retractación aún doblado en su mano. No es una mujer, dijo finalmente. Es un símbolo. Y esa palabra cambió el tono de la habitación. Símbolo. Eso era lo que más temían. Porque cuando alguien deja de tener miedo, otros empiezan a preguntarse por qué. Uno de los miembros más ancianos del consejo levantó la mirada. Entonces hay que desactivar el símbolo. No hablaban de violencia abierta. Hablaban de algo más efectivo. Desprestigio. Rumores. Aislamiento. Si no podemos hacerla callar por la fuerza, continuó el anciano, la convertimos en problema. Esa fue la decisión. Y mientras ellos trazaban planes, Tania estaba sentada frente al taller, observando el horizonte donde el cielo se volvía rojo. El apache estaba a unos metros, apoyado en el tronco de un árbol. No intervenía. No imponía. Solo estaba. Tania fue la primera en romper el silencio. No necesitabas venir. El apache respondió sin mirarla directamente. No vine por ti. Ella giró el rostro. ¿Entonces? Vine por lo que representas. Tania frunció el ceño. ¿Y qué represento? El apache la miró entonces. El momento en que el miedo deja de gobernar. Esa respuesta la desarmó más que cualquier amenaza. Porque no era halago. Era verdad. Tania bajó la vista hacia sus manos. No sé si soy tan fuerte. El apache negó con la cabeza lentamente. La fuerza no es no temer. Es actuar a pesar del miedo. El viento levantó polvo entre ellos. Y ahí se sembró otra promesa invisible, el final no sería una pelea. Sería una revelación. Pero nadie en ese momento lo sabía. Al anochecer comenzaron los rumores. Primero fueron susurros. Tania quiere dividir el pueblo. Tania está siendo manipulada. Tania busca poder. Luego llegaron las miradas distintas. Más duras. Más calculadas. Un comerciante se negó a venderle harina. Un vecino evitó cruzarse con ella. Una mujer que la había apoyado bajó la mirada al verla. El aislamiento empezó a funcionar. Porque el castigo social es más silencioso que el físico, y a veces más devastador. Mara llegó al taller con el rostro pálido. Están diciendo cosas, susurró. Tania ya lo sabía. Lo esperaba. Dicen que estás trayendo conflicto al valle. Que antes vivíamos en paz. Tania soltó una risa amarga. Paz no es lo mismo que justicia. Esa frase fue escuchada por más de una mujer esa noche. Y empezó a circular. Mientras tanto, el hijo del alcalde ejecutaba la segunda parte del plan. No bastaba con aislarla. Había que humillarla públicamente. Al día siguiente habría una reunión abierta en la plaza. Y Tania sería invitada. No para hablar. Para ser expuesta. Cuando la noticia llegó al taller, el ambiente se volvió más pesado que nunca. No vayas, dijo Mara con urgencia. Es una trampa. Tania respiró hondo. Lo sabía. Sabía que el consejo intentaría pintarla como amenaza. Como desagradecida. Como radical. Pero también sabía algo más. Si no iba, confirmarían que tenía algo que ocultar. Si iba, intentaría recuperar su voz. El apache apareció en la puerta del taller. Te están empujando hacia el centro del círculo, dijo. Lo sé. Y cuando el círculo se cierre, querrán que te rompas. Tania levantó la mirada. ¿Y tú qué harías? El apache no respondió de inmediato. No lucharía contra todos, dijo finalmente. Haría que algunos recordaran quiénes son. Esa frase quedó sembrada como una clave.
No era una batalla contra hombres. Era una batalla contra la memoria. Porque el pueblo había olvidado algo. Había olvidado que la dignidad no se concede. Se reconoce. La mañana siguiente llegó con un cielo demasiado claro. La plaza estaba llena. El alcalde se colocó en el centro. El hijo a su lado. El consejo formando una línea firme. Tania avanzó sola hacia el espacio abierto. Las miradas eran más frías que el día anterior. Y entonces comenzó. Nos preocupa, dijo el alcalde con voz ensayada, el desorden que se ha estado promoviendo. Tania no habló. Esperó. Nuestro pueblo siempre ha vivido bajo valores claros. Cada uno cumple su rol. Cada uno respeta su lugar. Ahí estaba otra vez. Lugar. Jaula con nombre elegante. Pero recientemente, continuó el hijo del alcalde, algunas ideas han intentado alterar esa armonía. Algunos asintieron. Otros miraban al suelo. Y ahí, en medio del círculo, Tania entendió algo que nadie más veía aún. No estaban juzgándola a ella. Estaban probando hasta dónde podían llegar. El alcalde levantó la voz. Tania, ¿reconoces que tus palabras han creado división? Silencio. El viento cruzó la plaza. El apache estaba al fondo, entre la multitud, sin intervenir. Y entonces Tania habló. No he creado división. La plaza se tensó. He revelado lo que ya estaba roto. Un murmullo recorrió el pueblo. El hijo del alcalde dio un paso al frente. ¿Insinúas que nuestro sistema es injusto? Tania lo miró fijamente. No lo insinuó. El impacto fue directo. Y en ese momento exacto, aunque nadie lo supo aún, el final empezó a escribirse. Porque al final, muchos no entenderían hasta el final porque esa simple afirmación desató algo que el valle llevaba generaciones evitando enfrentar. Y lo que estaba por venir no sería una discusión. Sería una prueba. Una prueba que revelaría quiénes estaban dispuestos a pagar el precio de la libertad, y quiénes preferían seguir pagando el precio del silencio. El precio que nadie calculó. El silencio después de las palabras de Tania fue más fuerte que cualquier grito. No lo insinuó. La frase quedó suspendida en el centro de la plaza como un disparo que nadie vio venir. El alcalde intentó recuperar control. Ten cuidado con lo que dices, advirtió, intentando mantener la compostura. Pero ya no estaba hablando solo para Tania. Estaba hablando para el pueblo. Y el pueblo estaba escuchando distinto. Porque cuando alguien nombra la injusticia en voz alta, algo cambia en quienes siempre la han sentido en silencio. El hijo del alcalde dio un paso adelante. Estás acusando a generaciones enteras de equivocarse. Tania no desvió la mirada. No. Estoy diciendo que podemos hacerlo mejor. Esa fue la grieta. No estaba llamando al caos. No estaba pidiendo guerra. Estaba ofreciendo evolución. Y eso era más peligroso. El consejo murmuró entre sí. No estaban preparados para ese tono. Esperaban rabia. Esperaban ataque. Esperaban que Tania perdiera el control. Pero no lo hizo. El apache seguía al fondo, observando. No intervenía. No necesitaba hacerlo. Porque esta no era su batalla. Era la de ella. Y entonces ocurrió lo inesperado. Una voz se alzó desde la multitud. Tiene razón. Fue suave. Casi temblorosa. Pero fue audible. Todos giraron la cabeza. Era la anciana de la cesta. La misma que el día anterior había dicho al menos sobrevivimos. Avanzó despacio hacia el centro. He vivido aquí más de 70 años, dijo con voz firme. Y siempre nos dijeron que callar era virtud. Pero callar no nos hizo libres. La plaza se agitó. El hijo del alcalde intentó interrumpir. Esto no es una asamblea abierta. Pues debería serlo, interrumpió otra voz. Era el herrero. El mismo que había guardado silencio durante años. Si el orden es justo, no debería temer preguntas. El aire cambió. No fue explosivo. Fue profundo. Como si el suelo mismo se moviera apenas. El consejo empezó a comprender algo que no había previsto. No podían encarcelar a todos. No podían silenciar a todo un pueblo. Y Tania entendió en ese momento lo que el apache había querido decir. No luches contra todos. Haz que recuerden quiénes son. No era una revolución violenta. Era un despertar. El alcalde intentó levantar la voz. Esto es desobediencia. Pero ya no sonaba autoritario. Sonaba desesperado. Porque el verdadero poder no es el que se impone. Es el que se reconoce.
Y algo se estaba reconociendo. Tanya dio un paso adelante. No queremos destruir el pueblo, dijo con claridad. Queremos formar parte de él. Silencio. Queremos decidir. Queremos hablar. Queremos que nuestras hijas no tengan que pedir permiso para pensar. Las palabras no eran agresivas. Eran inevitables. El hijo del alcalde miró alrededor. Y por primera vez, sintió miedo. No miedo físico. Miedo a perder la narrativa. Porque el final que él había imaginado era otro. Humillar a Tanya. Doblarla. Convertirla en ejemplo. Pero el final estaba tomando otra forma. Uno que nadie había calculado. El alguacil bajó el papel que aún sostenía. Lo miró. Luego miró a Tanya. Y algo cambió en su expresión. Caminó hacia el centro. Y delante de todos, rompió el documento en dos. El sonido del papel rasgándose fue pequeño. Pero simbólico. La plaza quedó inmóvil. No voy a detener a nadie por hablar, dijo el alguacil. El hijo del alcalde dio un paso atrás. Esto es un error. Pero ya no tenía eco. El consejo empezó a dispersarse, no derrotado por violencia, sino por evidencia. Porque el pueblo había hablado. Y cuando el pueblo habla sin miedo, la autoridad cambia de forma. El apache avanzó entonces por primera vez. No como salvador. Como testigo. Se colocó junto a Tanya. No la tocó. No habló por ella. Solo estuvo. Y esa imagen quedó grabada en la memoria del valle. Un hombre que defendía la dignidad sin apropiarse de la voz. Tanya respiró hondo. No había ganado una guerra. Había abierto una puerta. Y eso, a veces, es más poderoso. La anciana la miró con ojos húmedos. Nunca pensé verlo, susurró. Tanya sonrió apenas. Yo tampoco. Pero entonces comprendió algo que muchos no entenderían hasta mucho después. El precio de la libertad no es la lucha. Es la responsabilidad que viene después. Porque ahora había que construir. Ahora había que sostener lo que se había despertado. El apache la miró. Esto apenas comienza. Tanya asintió. Lo sé. El sol descendía detrás del valle. El pueblo no era perfecto. No había cambiado en un segundo. Pero había dado el primer paso. Y el primer paso es el más difícil. Esa noche, por primera vez en generaciones, las mujeres del taller no cosieron en silencio. Hablaron. No de miedo. De futuro. Y mientras el viento recorría las calles, llevando consigo la memoria del día, el valle comprendió algo que había olvidado. El honor no se impone. Se vive. La verdad no se encierra. Se enfrenta. Y la dignidad no se concede. Se reconoce. Muchos no entendieron hasta el final porque todo comenzó con una sola frase en la plaza. Pero cuando miraron atrás, comprendieron que el día que Tanya dijo soy persona, el pueblo dejó de ser jaula y comenzó a ser comunidad. Y ese fue el verdadero precio de la libertad.